¿Qué revela cuando Dios expresa, formemos al hombre a nuestra imagen? En Génesis 1:26 puede surgir la interrogante sobre por qué se emplea el plural formemos, en lugar de un singular autoritativo. Este pronunciamiento divino nos invita a desentrañar el enigma y el valor intrínseco de nuestra existencia. Vamos a analizar las consecuencias de esta declaración celestial. ¿Alguna vez has reflexionado sobre la particularidad del ser humano? Las Escrituras, en el libro de Génesis, nos proporcionan una razón. Dios declara, formemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Concedámosle la autoridad sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Génesis 1:26. Este versículo es un componente esencial de la narrativa sobre la creación divina. La secuencia inicia con Dios organizando todo, desde el firmamento hasta la fauna marina. No obstante, un evento destacado ocurre en el sexto día, la creación del hombre. A diferencia de otras criaturas, somos moldeados conforme a la imagen de Dios. ¿Pero qué conlleva realmente esto? ¿Y por qué utiliza Dios el plural formemos? Aunque puede parecer ambiguo, sí, está dirigiéndose a alguien. Algunos sugieren que podría estar hablando con los ángeles. Sin embargo, las Escrituras nos aclaran que los ángeles no poseen el poder de crear. Entonces, ¿a quién se dirige? Aquí es donde la noción de la Trinidad cobra importancia. La Trinidad nos enseña que Dios es uno, pero a la vez se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Es como si tres entidades conformaran una sola unidad. Así que cuando Dios dice formemos, se está refiriendo a Jesucristo y al Espíritu Santo. ¿No resulta maravilloso? ¿Por qué es tan crucial el versículo de Génesis 1:26? Pues nos revela algo excepcionalmente especial acerca de los seres humanos. A diferencia de los animales o las plantas, estamos creados para reflejar a Dios. Esto no implica que físicamente seamos su réplica, sino que compartimos atributos divinos. Tenemos la capacidad de pensar, decidir y establecer relaciones. Estas características nos distinguen como únicos. Imagina que estás creando una obra de arte. Dicha obra es especial porque refleja algo de ti, el creador. Además, este poder de creación y dominio refleja no solo nuestra semejanza con el creador, sino también la responsabilidad inherente que esto conlleva. Como seres hechos a imagen y semejanza de Dios, se nos otorga la tarea de cuidar y preservar toda la creación. Este mandato divino no se limita a ejercer autoridad sobre los seres vivos, sino que implica una gestión consciente y respetuosa del mundo que nos rodea. Esta dimensión de nuestro rol como cuidadores del planeta resalta una conexión profunda entre nosotros y la naturaleza misma, estableciendo un lazo que va más allá de la mera supervivencia. Nos convierte en guardianes de la tierra, llamados a mantener el equilibrio y la armonía dentro de la creación. Este llamado divino es un reflejo de la misericordia y la sabiduría de Dios, quien, al crearnos a su imagen, nos confiere tanto el poder como la responsabilidad de influir y modelar el mundo. Los seres humanos reflejan cualidades divinas. Somos una manifestación del arte celestial. La Biblia resalta nuestra importancia ante Dios con estas descripciones. Para analizar en detalle Génesis 1:26, retrocedamos a los acontecimientos previos. El primer capítulo de Génesis describe cómo Dios organiza el universo en días sucesivos, creando distintos elementos cada día. Al concluir cada jornada, Dios observa sus obras y las celebra como buenas. Sin embargo, el sexto día es particularmente notable. Dios decide crear a los seres humanos y reconoce que esta creación es excepcionalmente buena, subrayando que los humanos son la cumbre de su obra creativa, el elemento más refinado. Comprender nuestro papel en el cosmos, al ser creados a imagen de Dios, implica
una misión trascendental. Génesis 1:26 nos revela que nos ha concedido autoridad sobre el resto de criaturas. Esto no nos da carta blanca para abusar o maltratar, sino que nos asigna la responsabilidad de custodiar con cuidado y respeto la creación de Dios. Imagina que se te ha confiado un jardín precioso que debes cultivar. Necesitas regar las plantas, asegurarte de que reciban suficiente luz y protegerlas de daños. De manera similar, Dios espera que protejamos la tierra y todas sus criaturas. Este es el núcleo de estar creados a su imagen. Piensa en esto. ¿Qué significa para ti ser creado a imagen de Dios? Esto implica que eres un ser de gran valor y con un propósito definido. Volvamos a escuchar Génesis 1:26-27. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y así, Dios creó al hombre a su propia imagen. En la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Al entender esto, podemos apreciar más profundamente nuestro valor y las responsabilidades que Dios nos ha confiado. No somos simples criaturas, somos una parte esencial de la obra divina, destinados a reflejar su amor y cuidado por el mundo. A medida que avanzamos, sigamos descubriendo qué significa ser creados a imagen de Dios y cómo esto influye en nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. ¿Estás preparado para profundizar más en la evidencia de la Trinidad en la creación del hombre? Comencemos por definir qué es la Trinidad. La Trinidad describe a Dios como tres personas en una: el Padre, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Visualiza una familia. En ella, diversos integrantes conforman una unidad familiar completa. De forma análoga, la Trinidad está compuesta por tres entidades distintas, pero juntas constituyen un solo Dios. Las Escrituras mencionan la Trinidad en varios pasajes. Por ejemplo, en Mateo 28:19, Jesús instruye: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Este mandato resalta la cooperación y la igual importancia de las tres personas divinas. No obstante, ¿cómo es posible que tres sean uno? Imagina una manzana compuesta por piel, pulpa y semillas. Cada parte es distinta, pero todas conforman la manzana completa. Similarmente, la Trinidad se compone del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, distintos pero unificados como un solo Dios. Otra forma de entender la Trinidad es considerando el agua, que puede presentarse como sólido, hielo, líquido o vapor, siendo todas estas formas agua. ¿Cuál fue el papel de la Trinidad en la creación del hombre? Génesis 1:2 nos revela: «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Este versículo muestra que el Espíritu Santo estuvo presente desde el principio. Además, Juan 1:1-3, refiriéndose a Jesús, también conocido como el Verbo, declara: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho». Esto indica que Jesús también participó activamente en la creación. Por lo tanto, cuando Dios dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen», se dirige a Jesús y al Espíritu Santo. Todos cooperaron en la creación del mundo y del ser humano. Es fascinante considerar que las tres personas de Dios estuvieron involucradas en nuestra creación. Pensemos en un concierto. Hay un director, músicos y cantantes, cada uno con un rol específico, pero todos juntos producen una hermosa sinfonía. Así, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con roles distintos, colaboran armoniosamente en la creación. Historia de la interpretación de la Trinidad.
A lo largo de la historia, muchos creyentes han afirmado la existencia de la Trinidad. Los padres de la Iglesia, líderes eclesiásticos antiguos, escribieron sobre ella para facilitar nuestra comprensión de este misterio. Utilizaron versículos bíblicos y su entendimiento de Dios para explicar la importancia de la Trinidad. Por ejemplo, un padre de la Iglesia comparó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con la mente, el conocimiento y el amor en una persona, diferentes pero unificados. Esto nos ayuda a comprender cómo la Trinidad puede ser tres y uno al mismo tiempo. Reflexionando sobre la historia, los primeros cristianos enfrentaron numerosos retos al tratar de explicar la Trinidad, un misterio divino complejo. El Concilio de Nicea en 325 d.C. fue un momento crucial donde los líderes eclesiásticos se reunieron para definir más claramente la doctrina de la Trinidad. Este concilio fue un hito fundamental no solo para definir la doctrina trinitaria, sino también para establecer un consenso que ayudaría a guiar las enseñanzas cristianas a lo largo de los siglos. En este encuentro se formuló el Credo Niceno, que articula claramente la relación y la naturaleza divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como tres personas coexistentes y coeternas dentro de un solo Dios. Esta declaración ayudó a solidificar la comprensión y la aceptación de la Trinidad en la comunidad cristiana, proporcionando una base teológica que sigue siendo un pilar en las creencias cristianas hasta el día de hoy. Proclamaron que Jesús es divinamente integral, equivalente al Padre y al Espíritu Santo. Esta afirmación es vital para asegurar que la adoración cristiana se dirija hacia la auténtica naturaleza de Dios. Entender la Trinidad nos permite visualizar a Dios como un entramado de amor perpetuo. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la Iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. El afecto del Padre hacia el Hijo y viceversa, con el Espíritu Santo actuando como vínculo de amor, nos ilumina sobre el propósito divino de nuestra capacidad para amar y formar vínculos. Considera la figura de un triángulo. Este tiene tres bordes y cada uno es crucial para que la forma se mantenga íntegra. Si se remueve uno, ya no se puede considerar un triángulo. Similarmente ocurre con la Trinidad. Cada figura divina es vital para la plenitud de Dios. De esta constelación de amor derivamos lecciones significativas. Fuimos creados para devolver amor a Dios y a nuestros semejantes. ¿De qué manera reconoces la influencia de la Trinidad en tu cotidianidad? Al orar, puedes invocar a Dios Padre, expresar gratitud a Jesús por su entrega y solicitar guía al Espíritu Santo. Esta interacción constante evidencia la participación continua de la Trinidad en nuestras vidas. Comprendiendo la Trinidad, profundizamos en cómo fuimos diseñados por Dios y cómo debemos emanar su amor dentro de nuestra comunidad. ¿Te interesa ahondar en más interpretaciones de este versículo? Continuemos. ¿Sabías que el uso del plural majestático es menos conocido por muchos? Observa cómo algunos monarcas emplean nosotros en lugar de yo.
conocido como plural majestático. Este estilo lo utilizan los líderes para comunicar poder y autoridad. ¿Por qué entonces Dios usaría el plural majestático en Génesis 1:26? Explorémoslo. Históricamente, monarcas usaban este enfoque para resaltar la importancia y el peso de sus pronunciamientos. Por ejemplo, un rey podría anunciar la adopción de una ley aunque la decisión fuese unilateral. Este estilo hace que sus declaraciones suenen más decisivas y formales. Consideremos a Dios expresando: hagamos al hombre a nuestra imagen. Algunos interpretan que utiliza un estilo parecido para destacar su soberanía y la grandiosidad de su plan de creación. Al emplear nosotros y nuestro, Él enfatiza la solemnidad de este momento creativo. Pero ¿es esto suficiente para entender la dinámica completa? Examina otras perspectivas para una mayor comprensión. Otra posibilidad es que Dios esté comunicándose con un concilio celestial. ¿Qué constituye un concilio celestial? Es un grupo de entidades espirituales, como los ángeles, que acompañan a Dios en los cielos. En diversos pasajes bíblicos vemos a Dios consultando con estos seres acerca de sus planes. Por ejemplo, en Job 1:6 se menciona: un día vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Jehová, y entre ellos vino también Satanás. Esto sugiere que Dios ocasionalmente interactúa con sus ángeles. Así, algunos teólogos sugieren que cuando Dios menciona «hagamos al hombre a nuestra imagen», podría estar incluyendo a los ángeles en esta deliberación celestial. Esta teoría del concilio celestial añade una capa de complejidad al entendimiento de cómo se efectúa la voluntad divina en los cielos. No solo refleja una estructura jerárquica en la que los ángeles participan activamente en los designios celestiales, sino que también nos da pistas sobre la naturaleza inclusiva y consultiva de Dios al tomar decisiones trascendentales. Tal enfoque sugiere que, incluso en el acto supremo de la creación humana, Dios no actúa de manera aislada, sino que busca la armonía y el consenso dentro de su corte celestial, resaltando la importancia de la colaboración y el diálogo incluso en el ámbito divino. Esta interpretación nos permite visualizar una dinámica celestial más rica y detallada, donde cada entidad tiene un papel en la ejecución del plan divino, modelando así un paradigma de gobernanza que valora tanto la autoridad como la comunidad. Es posible que los incluya en diálogos sobre la creación humana, pero existe una contradicción con esta teoría. Las Escrituras no mencionan que los ángeles participaran en la creación de humanos, ni que éstos fueran hechos a imagen de ellos. Observemos otro pasaje en 1 Reyes 22:19, donde se describe a Dios rodeado de seres celestiales, lo cual no implica que éstos co-crearon con Él. Así, aunque la teoría de un consejo celestial es intrigante, no explica por completo el uso de los plurales «hagamos» y «nuestro» en Génesis 1:26. Esto nos lleva de nuevo a considerar a la Trinidad como la explicación más coherente. Vamos a integrar las piezas. El plural majestático denota autoridad y magnitud. Dios posee total autoridad y sus designios son de inmensa trascendencia. Sin embargo, el plural majestático por sí solo no abarca el significado integral de Génesis 1:26. La noción de un consejo celestial sugiere que Dios dialoga con los ángeles, pero dado que los ángeles no son creadores y los humanos no están hechos a su imagen, esta interpretación también se queda corta. Al contrastar estas interpretaciones con la perspectiva trinitaria, observamos que la Trinidad ofrece la mejor explicación para el uso del plural por parte de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan conjuntamente en la creación, lo que justifica el uso del lenguaje plural. Considera un momento en que realizaste una actividad especial con un amigo o familiar. Quizás preparaste galletas con un hermano o armaste un modelo con un padre.
Colaborar juntos añade valor y significado al proyecto. En Génesis 1:26 vemos a Dios colaborando con Jesús y el Espíritu Santo en la creación de la humanidad. Este equipo divino refleja la unidad y el amor que permea en Dios. Comprender la majestuosidad de Dios. La creación del ser humano es una manifestación singular de la majestuosidad de Dios, desvelando su grandeza, poder y gloria. La majestuosidad no se limita a la grandiosidad y la belleza. Es un término que encapsula la esencia del carácter de Dios. Honor y majestuosidad le preceden. Esta interacción divina nos recuerda que Dios no solo es un ser de inmenso poder, sino también de profunda relación y comunidad. Al utilizar el plural, Dios nos está invitando a entender que la creación no es un acto solitario, sino una colaboración amorosa entre las personas de la Trinidad, cada una contribuyendo con su esencia única al proceso creativo. Este enfoque colaborativo es fundamental para entender cómo Dios desea que los humanos vivamos, en comunidad y cooperación, reflejando así el mismo amor y unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La creación del hombre, por tanto, no solo revela el poder creativo de Dios, sino también su intención de que vivamos en una armonía que imita la unidad perfecta de la Trinidad. La fuerza y esplendor residen en su templo, como lo afirma Salmos 96:6. En 1 Crónicas 29, 10, 13, encontramos la oración de gratitud del rey David hacia la magnificencia divina, donde exalta a Dios ante la congregación. David proclamó: Bendito seas, Señor Dios de Israel, nuestro Padre eterno. La grandeza, el poder y la gloria, el triunfo y la majestuosidad son tuyos, Señor, así como todo lo que existe en los cielos y en la tierra. El reino te pertenece, Señor, y te alzas supremo sobre todo. Toda riqueza y honor emanan de ti y dominas sobre todas las cosas. En tu mano está la capacidad de fortalecer y empoderar a todos. Así que ahora, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Las palabras de David atribuyen a Dios la autoridad absoluta sobre la creación, reconociendo que todo lo celestial y terrenal es suyo. La majestuosidad de Dios se manifiesta en su poder y fortaleza, y sus pronunciamientos están imbuidos de esta misma autoridad y grandiosidad, evidenciando su dominio sobre todo. Además, la gloria de Dios constituye un aspecto crucial de su majestuosidad. Salmo 8 resalta cuánto ama Dios su creación y lo valiosas que son para Él. Este salmo comienza y concluye con un reconocimiento claro. Oh Señor nuestro Señor, cuán magnífico es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8:1. Salmo 8 presenta las manifestaciones naturales y especiales de la majestuosidad divina. La naturaleza se expresa en los cielos, la luna y las estrellas que reflejan la grandeza y el poder de Dios. No obstante, de forma especial, se revela en la gracia que Dios extiende hacia la humanidad. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo de hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menos que a los ángeles, y lo has coronado de gloria y honor. Salmo 8, 3 o 5. Este pasaje resalta cómo la vasta creación divina enfatiza el lugar especial y el honor que Dios nos ha concedido, mostrando su benevolencia y amor. La creación humana es testimonio de la grandeza de Dios, evidenciando su fuerza, poder y brillantez. Al contemplar las maravillas que ha realizado y su particular cuidado por la humanidad, reconocemos la verdadera belleza de Dios. Reflexionar sobre la magnitud de Dios nos lleva a resonar con las palabras del Salmo 145:5, que invita a meditar sobre la grandiosidad de Dios y sus obras prodigiosas. La grandeza de Dios nos inspira a venerarlo, nos hace conscientes de su singularidad y generosidad.
La grandeza divina no solo nos inspira a adorar, sino que también nos motiva a emular su amor y cuidado en nuestras acciones diarias. Al entender que somos creados a imagen de un Dios tan majestuoso, se nos invita a vivir de manera que refleje sus cualidades de justicia, misericordia y amor incondicional. Este llamado a vivir a la altura de la imagen divina impulsa a cada creyente a no solo admirar la creación desde lejos, sino a participar activamente en la custodia y enriquecimiento de la vida en la tierra, promoviendo así un legado de amor y respeto por todo lo creado. Esto nos recuerda que nuestra relación con Dios no se limita a la adoración en templos, sino que se extiende a cada aspecto de nuestra existencia, infundiéndole propósito y dirección a nuestra vida cotidiana. Contemplar a Dios como eterno es una percepción arraigada en la Escritura, la cual destapa su existencia perenne y su naturaleza insondable. Un vívido ejemplo de ello se halla en Daniel 7:9. Donde se describe a Dios como el anciano de días. Estuve observando hasta que se pusieron los tronos y el anciano de días tomó asiento. Su vestidura era tan blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era llamas de fuego con ruedas ardientes. En este pasaje, el anciano de días simboliza la perpetuidad de Dios. Su vestimenta blanca y su cabello como lana denotan pureza y sabiduría eterna, evidenciando que Dios trasciende el tiempo, existiendo desde la eternidad pasada hacia la eternidad futura. En Colosenses 1:16-17 exploramos otra faceta de la eternidad divina a través de Jesucristo. Este segmento nos revela que Jesús, en unidad con Dios, preexistió a la creación. Todo lo que existe fue creado por Él y es sostenido por su poder. Esto refleja la naturaleza eterna de Dios, ya que Jesús es descrito como preexistente a todas las cosas, subrayando que Dios no está confinado por el tiempo. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22:13. Jesús se proclama como el Alfa y la Omega, señalando que Él engloba todo el espectro temporal y existencial. Esta afirmación subraya que Dios ha estado presente desde el inicio de todo y reinará eternamente. Reconocer la eternidad de Dios nos permite apreciar su magnificencia y maravilla. Nos brinda seguridad, sabiendo que Él es inmutable y siempre está presente, ofreciéndonos un fundamento sólido para nuestra fe. Considerar que este Dios, quien creó todo y sostiene el universo, también está profundamente involucrado en nuestras vidas, nos infunde un profundo respeto y consuelo. La creación del hombre, narrada en Génesis, ejemplifica aún más la naturaleza eterna de Dios. Él formó al ser humano a su imagen, insuflando vida en Adán y estableciendo las bases para su plan perpetuo de redención del pecado y la muerte. Este plan divino y eterno subraya aún más la omnipresencia y la omnipotencia de Dios, manifestando no solo su capacidad para crear vida, sino también para diseñar un propósito eterno para esa vida. Al crear al hombre a su imagen, Dios estableció un vínculo inquebrantable entre su naturaleza divina y la humanidad, invitándonos a participar en su eternidad. Esta conexión promueve una relación recíproca, donde la humanidad no solo recibe la vida, sino también un llamado a vivir conforme a los principios divinos que reflejan la santidad y la justicia de Dios. Así, cada aspecto de nuestra existencia tiene el potencial de ser un eco de la eternidad de Dios, iluminando nuestras vidas con su luz perpetua y guiándonos hacia un destino final que trasciende el tiempo y el espacio. Aún con la transgresión humana y el pecado resultante, la esencia inmutable de Dios aseguró un plan de redención mediante Jesucristo.
Reconocer la perpetuidad de Dios nos recuerda que su amor, misericordia y propósito para con nosotros son también infinitos. Esta percepción nos anima a confiar en su constancia y a vivir seguros de su compañía perpetua, desde el alba de la existidad hasta su ocaso y más allá. Aceptar la eternidad de Dios, como revelan las Sagradas Escrituras, consolida nuestra fe y profundiza nuestro vínculo con Él. Nos permite apreciar su sabiduría sin límites y su presencia incesante, animándonos a vivir con intención y confianza en sus promesas sempiternas. Reconocemos a Dios como la autoridad definitiva. La formación del ser humano es un gesto que afirma a Dios como la autoridad máxima. La Biblia nos ofrece imágenes vívidas de la potestad y el dominio de Dios. Un ejemplo impactante de esto se encuentra en Daniel 7:9, donde se describe a Dios entronizado entre llamas ardientes. Esta poderosa imagen de Dios subraya su rol como juez supremo. El río de fuego que emana de su trono simboliza su prontitud para juzgar, diferenciando entre justos e injustos, como se describe en Salmos 18, 20, 27. El Señor me ha recompensado según mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de Él. He seguido los caminos del Señor, no me he apartado de mi Dios. Todos sus juicios están ante mí, no me he apartado de sus decretos. He sido íntegro ante Él y me he abstenido de mi pecado. Por eso el Señor me ha recompensado según mi justicia, conforme a la pureza de mis manos en su presencia. Con el fiel te muestras fiel, con el íntegro te muestras íntegro, con el puro te muestras puro, y con el perverso te muestras astuto. Salvas a los humildes, pero humillas a los altivos. Estos versículos enfatizan la equidad y rectitud de Dios. Él premia la justicia y la integridad y rechaza la arrogancia y la maldad. La autoridad de Dios abarca no solo el juicio, sino también su dignidad para ser reverenciado por toda la creación. Un río de fuego fluía y salía de su presencia. Miles de miles le servían y millones de millones estaban delante de él. Este pasaje no solo revela la imponente majestad de Dios, sino que también subraya su capacidad de convocar y comandar a las huestes celestiales, un testimonio de su supremacía y poder soberano. Esta visión de Dios, entronizado y venerado por miríadas, nos recuerda la vastedad de su reino y la profundidad de su justicia. A través de este entendimiento, los creyentes son llamados a reconocer la grandeza de Dios y a reflejar su justicia en sus propias vidas, esforzándose por actuar con rectitud y fidelidad. Este reconocimiento de la autoridad divina insta a cada persona a buscar la santidad en su conducta diaria, recordando siempre que los ojos de Dios, que juzga equitativamente, observan todas nuestras acciones. Se instauró el juicio y se desplegaron los escritos. Daniel 7:10. Las multitudes, compuestas por ángeles y seres humanos, rinden culto y alaban a Dios, extasiados ante su majestuosidad. Jesucristo, como el Hijo de Dios, ejemplifica lo que es poseer la autoridad divina. En Mateo 28:18, Jesús declara: «Toda la autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido conferida». Este enunciado es central en la Gran Comisión, donde Jesús impulsa a sus seguidores a evangelizar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que Él ha mandado. Y promete: «Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo». Mateo 28, 19, 20. La autoridad de Jesús, derivada directamente de Dios, le otorga dominio sobre toda la creación. Sus mandatos para hacer discípulos demuestran su autoridad suprema y su promesa de acompañamiento perpetuo, realzando su omnipresencia. Así, la creación del hombre refleja el poder absoluto de Dios.
desde un trono inflamado hasta el mandato significativo que Jesús otorgó a sus discípulos, el poder y la equidad de Dios se manifiestan claramente. Él decide de manera justa, recompensa a los leales y exige nuestra adoración. Al percibir la omnipotencia de Dios, se nos llama a acatar sus leyes y venerarlo, cumpliendo con lo que fuimos creados para hacer, reconociendo a Dios como vencedor. La creación de la humanidad es una manifestación del poder y propósito divinos. En el libro de Daniel tenemos una visión clara de este poder en acción. Daniel 7:13 describe: mientras miraba en visiones nocturnas, vi venir con las nubes del cielo a uno como un hijo de hombre, que se acercó al anciano de días y fue presentado ante él. Este versículo refiere a Jesús, a quien se le otorgó todo el poder, la gloria y un reino inalterable. Este reino jamás será destruido ni eclipsado. Antes de este relato, Daniel narra la caída de la bestia, que simboliza al anticristo. Esta entidad, llena de arrogancia y que profiere blasfemias contra Dios, será finalmente derrotada. Su poder se disolverá y no volverá a engañar a las personas con sus mentiras. En contraste, Jesús asumirá el liderazgo y establecerá la verdad y la justicia. Daniel 7:13-14 destaca la grandiosidad de la victoria de Jesús, señalando: se le dio autoridad, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su autoridad es eterna y su reino uno que nunca será destruido. La victoria de Jesús no es transitoria, sino eterna. Su reinado perdurará más allá del milenio y se extenderá por la eternidad. Este entendimiento profundo de la soberanía y victoria eterna de Jesús impulsa a todos los creyentes a vivir en conformidad con los valores del reino de Dios, sosteniendo la esperanza de que, a pesar de las adversidades del mundo, la justicia final es segura bajo su gobierno. Al abrazar esta verdad, los fieles son llamados a ser agentes de cambio, reflejando la luz y la justicia de Cristo en sus vidas diarias. Esta realidad no solo nos compromete a actuar con integridad y compasión, sino que también nos asegura que nuestra labor en su nombre tiene un propósito eterno y contribuye a la culminación de un plan divino que trasciende tiempo y espacio. Al observar la creación de la humanidad, reconocemos el propósito divino de incluirnos en su eterno dominio. Dios nos modeló a su imagen, proporcionándonos la facultad para conectar con Él. Sin embargo, el pecado interrumpió el mundo y desvinculó esta conexión, aunque el plan divino prosiguió. Envió a Jesús para restablecer esta relación, superando el pecado y la muerte. El triunfo de Jesús sobre el anticristo resalta de forma destacada el poder de Dios y su estrategia definitiva. El anticristo, que procura dominar al pueblo de Dios, es vencido y aniquilado. Jesús, a su vez, recibe toda potencia y autoridad. Él establece paz, justicia y verdad. Conocemos cómo se resuelve esta historia. Jesús prevalece triunfante. Este triunfo no se restringe a un evento futuro, ya ha comenzado. Al reconocer a Jesús como nuestro Salvador, nos integramos a su reino, nos unimos a su triunfo y aguardamos el momento en que su reino se manifieste plenamente. Visualizar a Dios como victorioso nos motiva a vivir con esperanza y propósito. Sabemos que, a pesar de los desafíos que enfrentamos, Jesús ya ha logrado la victoria definitiva. Su dominio es inacabable y formamos parte de ese imperio perdurable. En la espera de su reino eterno, hallamos paz y alegría al servir a un Dios poderoso y compasivo. ¿Por qué expresaría Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen? El uso del plural majestuoso es una perspectiva para entender por qué Dios podría emplear hagamos y nuestro en Génesis 1:26. Este recurso es similar al plural inclusivo.
pero se utiliza para indicar la grandiosidad y la majestad del orador. Consideremos este enfoque. Imaginemos a un soberano que no solo habla por sí mismo, sino en representación de su reino completo. Cuando usa nosotros, engloba a todos bajo su gobierno. Este modo de expresión enfatiza su importancia y el impacto de sus decisiones. El plural majestuoso se emplea para destacar la grandeza y autoridad del hablante. En las Escrituras, Dios a menudo habla con autoridad y dominio. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, podría interpretarse como una manifestación de su autoridad regia. No es solo una entidad, es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. El uso del plural señala su autoridad suprema sobre toda la creación. Sin embargo, el plural majestuoso por sí solo podría no revelar completamente el sentido profundo de las palabras de Dios. Profundicemos en los aspectos gramaticales para entender más. La majestuosidad de Dios en hebreo. El análisis del hebreo nos ayuda a comprender por qué a veces la Biblia emplea formas plurales. En hebreo, la palabra para Dios, Elohim, es técnicamente plural, pero se utiliza a menudo con verbos y adjetivos en singular, lo que refleja la singularidad y unidad de Dios. Este uso gramatical no es meramente una peculiaridad del idioma, sino que refleja un aspecto profundo de la naturaleza de Dios. La forma plural, Elohim, combinada con verbos en singular, puede sugerir la complejidad y la rica faceta de Dios que abarca una pluralidad de atributos y funciones mientras sigue siendo una única entidad divina. Esta noción se alinea con el concepto de la Trinidad, que en el cristianismo representa la unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo como un solo Dios en tres personas distintas. Esta interpretación enfatiza la profundidad y la omnipotencia de Dios, mostrando que su esencia trasciende las simples categorías humanas y nos invita a explorar una relación más rica y compleja con lo divino. Así, el plural majestuoso no solo eleva la estatura de Dios como supremo y omnipotente, sino que también nos ofrece una visión más integral y matizada de su carácter y su soberanía sobre el universo. Puede parecer confuso, pero sirve para demostrar que Dios supera nuestra capacidad de entendimiento. En Génesis 1:26, el empleo de hagamos y nuestro no es casual. Este uso tiene un propósito específico. La forma en plural podría representar una conversación interna en la divinidad, reflejando la interacción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, similar a una familia discutiendo una decisión significativa. Considérelo así. Génesis 1:1 afirma, al principio Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. La denominación Elohim es plural, pero el verbo creó es singular. Este detalle ilustra la singularidad y la multiplicidad de Dios al mismo tiempo. Él es un único Dios, pero también una comunidad en su propia esencia. Explorar el lenguaje utilizado en la Biblia nos ayuda a entender mejor quién es Dios. El uso del plural majestuoso destaca su inmensidad y autoridad, mientras que la gramática hebrea con formas plurales apunta a su esencia intrincadamente compleja. Pero, ¿qué relevancia tiene esto para nosotros? En primer lugar, nos revela que Dios no está confinado por nuestra percepción limitada. Él se extiende más allá de lo que podemos entender completamente, y esto es adecuado. Nos anima a acercarnos a Él con respeto y asombro. Además, nos enseña que Dios es relacional. Al igual que existe en una relación trinitaria, nos creó para tener relaciones. Piensa en sus amigos íntimos o familiares. Sus vínculos con ellos aportan felicidad, apoyo y propósito a su vida. De manera análoga, Dios, como ser relacional, nos ha creado para experimentar y compartir estas mismas alegrías y apoyos. Esta perspectiva nos desafía a valorar y cultivar nuestras relaciones personales como espejos de la relación trinitaria de Dios.
Al fomentar conexiones profundas y significativas, no solo enriquecemos nuestras vidas, sino que también emulamos la esencia comunitaria de Dios. Este enfoque en la relacionalidad divina implica que nuestra interacción con los demás debe estar impregnada de amor, paciencia y empatía, cualidades que Dios mismo modela y valora. Así, cada relación que construimos y mantenemos puede considerarse una extensión de nuestra fe, un campo en el cual practicamos y manifestamos los principios divinos en acciones concretas, llevando el amor de Dios a cada rincón de nuestra existencia. Él espera que nos mostremos amor y cuidado mutuo, de la misma manera que Él nos cuida y nos ama. Piensa que eres parte de un equipo grande que trabaja en un proyecto conjunto. Aunque cada uno tiene roles distintos, todos colaboran armoniosamente para alcanzar un resultado excepcional. Esta es la manera en que Dios actúa dentro de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cumplen roles distintos, pero colaboran armoniosamente. Al analizar el uso del plural majestuoso y otras interpretaciones, percibimos la profundidad del carácter divino y su propósito para nosotros. Hemos sido creados a su imagen para reflejar su amor, autoridad y capacidad de relación. ¿Qué significa exactamente ser creado a imagen de Dios? ¿Alguna vez te has mirado al espejo y reflexionado sobre lo que te hace único? La Biblia nos enseña que los humanos estamos creados a la imagen de Dios. Pero, ¿qué implica esto? Ser creados a su imagen significa que exhibimos características que son propias de Dios. No es cuestión de parecerse físicamente a Dios, sino de poseer cualidades que reflejen su naturaleza. Así, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, según se narra en Génesis 1:27. Esto indica que tanto hombres como mujeres están diseñados para reflejar la imagen divina. Exploremos algunas de estas cualidades que nos hacen distintos, atributos que evidencian cómo somos un reflejo de la imagen de Dios. Enumeremos varios rasgos esenciales que nos muestran como imagen de Dios. Primero, la racionalidad. Esto se refiere a nuestra habilidad para pensar, analizar y comprender. Al igual que Dios, somos capaces de resolver problemas, tomar decisiones y originar nuevas ideas. ¿Has tenido alguna vez una inspiración repentina o resuelto un problema complejo? Eso es la racionalidad manifestándose, un reflejo de la sabiduría de Dios. Segundo, la moralidad. Esto implica que podemos discernir entre el bien y el mal. Dios nos ha provisto de una conciencia que nos orienta en nuestras decisiones. Cuando nos sentimos culpables por un acto indebido o complacidos por una buena acción, es nuestra moralidad en acción, un espejo del sentido de justicia y bondad de Dios. Tercero, la creatividad. Esto indica que tenemos la capacidad para imaginar y crear. Ya sea que pintemos, escribamos un relato o construyamos algo, nuestra creatividad demuestra que fuimos hechos a la imagen de un Dios creativo. Como Dios, tenemos la capacidad de crear belleza. Cuarto, la relacionalidad. Esto significa que podemos establecer y mantener relaciones con otras personas. La empatía es otra característica esencial que refleja la imagen de Dios en nosotros. Este rasgo nos permite sentir y comprender las emociones y experiencias de los demás, impulsándonos a actuar con compasión y cuidado. Al igual que Dios se compadece de nuestras luchas y se alegra en nuestros éxitos, estamos equipados para empatizar con quienes nos rodean. Esta capacidad de conexión emocional no solo enriquece nuestras relaciones humanas, sino que también fortalece nuestro vínculo con lo divino, mostrando cómo las cualidades espirituales de Dios se manifiestan en nuestras interacciones diarias.
Esta empatía, al ser vivida y compartida, se convierte en una poderosa herramienta para construir comunidades más fuertes y resilientes, reflejando así el amor y la gracia de Dios en el mundo. Dios nos formó con el propósito de amar y recibir amor. Reflexiona sobre tus relaciones con familiares y amigos. El afecto y la atención que intercambias con ellos son manifestaciones de la naturaleza interpersonal de Dios. Dios, en su esencia trinitaria, es una entidad relacional y nos creó para formar parte de interacciones similares. Cristo es la representación perfecta de Dios. Jesucristo es el reflejo ideal de la imagen divina. La Biblia aclara que Jesús encarna la esencia exacta de Dios. Él representa al Dios no visible, siendo el primogénito sobre toda la creación, según Colosenses 1:15. Jesús ilustra lo que implica vivir conforme a la imagen de Dios. Él amó, mostró compasión, habló con sinceridad y siguió fielmente a Dios. Observando a Jesús, obtenemos guía sobre cómo proyectar la imagen de Dios en nuestro actuar diario. La influencia de ser creados a imagen de Dios es palpable en nuestro día a día. 1. Dignidad y valor humano. Cada individuo tiene un valor inestimable porque fue moldeado a imagen de Dios. Esto conlleva que debemos interactuar con todos con dignidad y cordialidad. Santiago 3:9 nos recuerda: con la boca bendecimos a Dios, el Padre, y con ella maldecimos a los que están hechos a semejanza de Dios. Este versículo nos incita a que nuestras interacciones y palabras hacia otros reflejen su dignidad inherente. 2. Stewardship y dominio. Dios nos asignó la responsabilidad de custodiar la tierra. Génesis 1:28 instruye: Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Nosotros, como guardianes de la creación de Dios, debemos proteger el ambiente y todos los seres vivos con responsabilidad. 3. Relaciones y comunidad. Dado que fuimos creados a imagen de un Dios relacional, estamos diseñados para vivir en comunidad. Desarrollar relaciones saludables con amigos, familia y vecinos es fundamental para reflejar la imagen de Dios. Efesios 4:32 nos urge a ser bondadosos y compasivos, perdonando a los demás como Dios en Cristo nos perdonó. 4. La imagen de Dios y la escatología. La escatología estudia los eventos finales y el destino último de la humanidad. Ser hecho a imagen de Dios incluye un aspecto escatológico que se relaciona con nuestro destino eterno junto a Dios. La Escritura revela que Dios está restaurando su imagen en nosotros, un proceso conocido como santificación que nos hace más semejantes a Cristo. Romanos 8:29 declara: a los que antes conoció, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Al final, cuando Jesús regrese, reflejaremos completamente la imagen de Dios. Y así como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos la imagen del hombre celestial. 1 Corintios 15:49. Esto significa que seremos transformados completamente para ser como Jesús en todos los aspectos. Imagina mirarte en un espejo limpio. Ves claramente tu reflejo. Ser creado a imagen de Dios significa que somos espejos que proyectan el carácter de Dios en el mundo. A veces nuestros espejos pueden ensuciarse con pecado, pero Dios continúa trabajando para limpiarnos y permitir que nuestra luz brille. Esta comprensión profunda de nuestra creación a imagen de Dios no solo redefine cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás, sino que también recalibra nuestras interacciones diarias. Al reconocer que cada persona refleja algún aspecto del carácter divino, estamos llamados a tratar a todos con una profunda humanidad y respeto.
Este enfoque nos impulsa a superar diferencias, fomentar la inclusión y actuar con compasión y justicia, reflejando así la esencia de Dios en cada gesto y palabra. En última instancia, vivir según esta verdad no solo nos enriquece espiritualmente, sino que contribuye a la creación de un mundo más amoroso y pacífico, en consonancia con el reino de Dios que anhelamos ver plenamente realizado. En las Sagradas Escrituras, los líderes no solo guían, son instrumentos de la voluntad divina, elegidos para llevar a cabo misiones que definen el destino de un pueblo. Pero, ¿qué hace a un líder según la Biblia? ¿Por qué algunos son escogidos mientras otros, aparentemente preparados, son pasados por alto? Estas preguntas nos llevan a una de las transiciones de liderazgo más significativas en la historia bíblica, la elección de Josué en lugar de los hijos de Moisés. Moisés, el gran líder que sacó a Israel de Egipto, es uno de los pilares en el estudio del liderazgo divino. Sin embargo, su final en el monte Nebo, observando la tierra prometida que nunca pisaría, marca un momento decisivo. Esta escena no solo representa el cierre de una era, sino el inicio de una nueva valle, la guía de otro líder, elegido no por linaje, sino por mérito y preparación espiritual. A través de Moisés, Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, realizando milagros y mostrando su poder de manera inequívoca. El Éxodo, narrado principalmente en el libro homónimo de la Biblia, no es solo un relato de liberación, sino también una fundación de lo que significa ser un líder según Dios. Moisés enfrentó desafíos no solo externos, como el faraón, sino internos, liderando un pueblo frecuentemente rebelde y descontento. El papel de Moisés como legislador se consolida en la entrega de los 10 mandamientos, un momento cumbre en su liderazgo. Estos no fueron solo reglas, sino el establecimiento de un pacto entre Dios y su pueblo. Este acto no solo mostró la santidad de Moisés como líder, sino también la seriedad de llevar la palabra de Dios directamente al corazón de una nación en formación. Su vida ofrece lecciones profundas sobre la obediencia, el sacrificio y la dedicación requeridos para quienes son llamados a liderar. Podría parecer lógico que los hijos de un líder tan formidable como Moisés fueran los sucesores naturales de su legado. Sin embargo, el liderazgo en las narrativas bíblicas rara vez se trata de herencia sanguínea. Es, más bien, una cuestión de vocación divina. La Biblia no detalla mucho sobre los hijos de Moisés, lo que sugiere que su camino no estaba alineado con las necesidades espirituales y las demandas de liderazgo que requería Israel en ese momento. La decisión de no elegir a los hijos de Moisés resalta un principio crucial. El liderazgo espiritual es una carga que requiere más que un linaje. Necesita una alineación con la voluntad de Dios. Esto se ve claramente en la forma en que Dios instruye a Moisés a preparar a Josué para la tarea que tiene por delante. Un proceso que enfatiza la transmisión de autoridad espiritual más que la transferencia de poder terrenal. En los próximos minutos entenderás todo lo que sucede en esta increíble elección. ¿No merecían los hijos de Moisés tal posición? ¿O no eran dignos de ello? Comprenderás todo esto al final de este vídeo, pero primero comparte este vídeo con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp o Facebook. Nuestra misión como creyentes de nuestro Divino Señor es difundir la palabra de Dios a tantas personas como podamos. Estoy seguro que no te arrepentirás de haber bendecido la vida de alguien en este día. Siguiendo con nuestro tema principal, este enfoque en la vocación más que en la herencia se refleja en el proceso de selección de Josué. En Números 27, 18, 23, Dios le dice a Moisés que imponga sus manos sobre Josué, otorgándole así la autoridad necesaria para guiar.
Esta ceremonia no fue solo una transferencia de poder, sino una confirmación de que Josué había sido preparado y era digno de liderar. Es importante entender que cada líder en la Biblia tiene un propósito específico. Moisés fue el liberador y legislador, mientras que Josué sería el conquistador y establecedor. Cada uno en su momento y con las cualidades necesarias para cumplir con los planes divinos en ese contexto específico, demostrando que el liderazgo bíblico está profundamente entrelazado con los propósitos de Dios, no con deseos humanos. Moisés no fue un líder común. Su vida, marcada por eventos sobrenaturales, comenzó con su rescate de las aguas del Nilo y su crianza en la casa del faraón. Su llamado fue claro y directo. Dios se le reveló en una zarza ardiente, un fenómeno que no solo simboliza su elección, sino también la presencia continua de Dios en su misión. Esta narrativa se encuentra en Éxodo 3, donde Dios le otorga la misión de liberar a su pueblo. Desde ese momento, Moisés se convirtió en el vehículo a través del cual Dios manifestaría su poder y su voluntad. A pesar de sus inseguridades iniciales, como se describe en Éxodo 4, donde expresa su temor y dudas sobre hablar en público, Moisés aceptó su papel. Esto destaca una verdad esencial sobre el liderazgo, según la Biblia. No se basa en la capacidad inherente, sino en la disposición a ser moldeado por Dios. El liderazgo de Moisés fue probado innumerables veces, desde negociar con el faraón hasta manejar las quejas y rebeliones de los israelitas. Cada desafío sirvió para fortalecer su fe y su dependencia de Dios, mostrando a todos que su poder venía de lo alto y no de sus propios méritos o habilidades. Esta es una lección vital para todos los líderes. La fuente de su autoridad y su fuerza reside en su conexión con lo divino. La relación de Moisés con Dios fue excepcionalmente íntima. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla uno con su amigo, como se relata en Éxodo 33:11. Esta proximidad espiritual no solo reforzaba la autoridad de Moisés ante el pueblo, sino que también establecía un modelo de comunicación directa y personal con Dios, algo que sería fundamental para su sucesor, Josué. La misión principal de Moisés fue liderar la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Este episodio, uno de los más dramáticos de la Biblia, muestra a un Dios activo y protector que interviene directamente en la historia para cumplir sus promesas. La serie de plagas descritas en Éxodo, desde la transformación del agua en sangre hasta la muerte de los primogénitos egipcios, no solo fueron actos de juicio contra Egipto, sino también demostraciones de la supremacía de Dios sobre los dioses paganos. Moisés, en esta misión, actuó como mediador entre Dios y el faraón, así como entre Dios y su pueblo. Su capacidad para seguir las instrucciones divinas al pie de la letra fue crucial para la eventual liberación de su pueblo. Esta historia no solo es un testimonio del poder de Dios, sino también de cómo la fe y la obediencia de un líder pueden resultar en la redención y la libertad de un pueblo entero. La salida de Egipto, conocida como el Éxodo, culminó en la travesía del Mar Rojo, un milagro que solidificó la fe del pueblo en Dios y en Moisés como su líder elegido. En Éxodo 14, se relata cómo el mar se abrió para permitir el paso seguro de los israelitas y luego se cerró sobre el ejército egipcio. Un acto de salvación y de justicia divina que marcó profundamente la identidad nacional y espiritual de Israel. Este evento no solo liberó físicamente a los israelitas, sino que también los liberó espiritualmente, permitiéndoles ver y experimentar de primera mano el poder y la protección de su Dios. Esto estableció un precedente para su relación con Dios, donde la obediencia a sus mandatos llevaría a la protección y provisión continua. Como legislador, Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí,
un momento crucial en la historia de Israel que se narra en Éxodo 20. Estos mandamientos no solo proporcionaron una base moral y espiritual para el pueblo, sino que también formalizaron la relación de pacto entre Dios y los israelitas. La ley mosaica cubría todos los aspectos de la vida, desde lo ético y lo moral hasta lo ceremonial y lo judicial, mostrando la comprensión de Dios sobre la necesidad de una guía holística para su pueblo. La entrega de la ley también fue un acto de gracia, pues proporcionó los medios para que el pueblo pudiera mantener su relación con Dios y vivir de una manera que reflejara su santidad. Moisés, como mediador de esta ley, no solo impartía normas, enseñaba al pueblo cómo vivir en obediencia a Dios, preparándolos para la vida en la tierra prometida. Este papel también implicó grandes desafíos, ya que Moisés tuvo que lidiar con las frecuentes rebeliones y el incumplimiento de la ley por parte de los israelitas. Cada incidente, sin embargo, fue una oportunidad para enseñar sobre la misericordia y la justicia de Dios, como se ve en incidentes como el de la serpiente de bronce en Números 21, que simbolizaba tanto el juicio como la salvación. Moisés no solo estableció las leyes, sino que también modeló un estilo de liderazgo que integraba la enseñanza y la aplicación práctica de la espiritualidad. Su vida y obra como legislador y guía espiritual siguen siendo fundamentales para entender cómo la ley y la gracia se entrelazan en la teología bíblica y cómo un líder es, ante todo, un servidor de su pueblo y de Dios. La misión de Moisés culminó con su llegada a las llanuras de Moab, desde donde pudo ver la tierra prometida, pero no entrar en ella. Este momento, narrado en Deuteronomio 34, es profundamente simbólico y enseña varias lecciones importantes sobre el liderazgo y la obediencia a Dios. La razón por la cual Moisés no pudo entrar en la tierra prometida se debe a un momento de desobediencia y falta de fe, cuando golpeó la roca en Meriba para obtener agua, en lugar de hablarle como Dios lo había instruido. Números 20:11. Este acto, aunque parece menor, representaba algo mucho más significativo: la necesidad de representar adecuadamente a Dios ante el pueblo. Moisés, a pesar de su gran fe y servicio, mostró en ese momento que incluso los líderes más fuertes pueden fallar, y que tales fallos tienen consecuencias. Esto subraya la santidad de Dios y la seriedad con que debe tomarse su mandato. Aunque Moisés no entró en la tierra prometida, su liderazgo no terminó en fracaso. Su vida y su misión prepararon el camino para su sucesor, Josué, quien llevaría al pueblo a poseer la tierra. Moisés, en sus últimos días, tuvo la tarea de bendecir a las tribus de Israel, un acto que reforzó su papel como un líder que no solo castigaba, sino que también bendecía y preparaba a su pueblo para el futuro. El legado de Moisés se extiende mucho más allá de su vida. A través de la ley, su liderazgo y su relación con Dios, estableció un modelo de cómo Dios interactúa con su pueblo y cómo los líderes deben actuar en obediencia y fe. Su vida sigue siendo una poderosa lección de que el verdadero liderazgo es una combinación de autoridad, humildad, servicio y, sobre todo, una relación profunda y personal con Dios. Aunque Moisés fue un líder excepcional, sus hijos no siguieron sus pasos en el liderazgo de Israel. Esto plantea preguntas sobre la naturaleza del liderazgo espiritual y el papel de la herencia en las funciones divinas. La Biblia no proporciona detalles extensos sobre los hijos de Moisés, lo cual sugiere que no estaban destinados para el liderazgo de Israel. Esto puede verse como una indicación de que el liderazgo espiritual requiere más que un linaje, necesita un llamado y una preparación específicos. La decisión de Dios de no elegir a los hijos de Moisés para continuar su legado puede interpretarse como una lección de que el liderazgo espiritual no es un derecho de nacimiento.
En Números 27, 18, 23, cuando Dios instruye a Moisés para que imponga sus manos sobre Josué, se enfatiza que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría, debido a la imposición de manos de Moisés. Esto subraya que el liderazgo efectivo depende de la preparación espiritual y la aprobación divina, no simplemente de la descendencia. Este enfoque en la elección divina en lugar de la herencia también refleja un principio más amplio en la narrativa bíblica. Dios elige líderes basados en sus propios criterios, que a menudo incluyen la fe, la obediencia y el carácter, en lugar de la posición social o familiar. Josué, a diferencia de los hijos de Moisés, demostró estas cualidades a lo largo de su servicio bajo Moisés y en su posterior liderazgo. En última instancia, la no elección de los hijos de Moisés destaca la soberanía de Dios en la elección de los líderes de su pueblo. Esto es fundamental para entender cómo funciona el liderazgo en un contexto bíblico. No es hereditario, sino una función de la gracia de Dios y la respuesta del individuo a esa gracia. Cada líder que Dios levanta tiene un propósito específico y una misión. Y para Josué era llevar al pueblo a la tierra prometida, un nuevo capítulo en la historia de Israel que requería un tipo de liderazgo diferente al que Moisés había proporcionado. La elección de líderes según los criterios divinos es un tema recurrente en la Biblia y se destaca por su enfoque en la integridad, la obediencia y la disposición a servir más que en el estatus o la herencia. Este principio es evidente en la elección de Josué como líder de Israel después de Moisés. Dios busca cualidades espirituales profundas y una relación sólida con él antes de otorgar la responsabilidad del liderazgo. En Deuteronomio 34:9 se menciona que Josué era lleno del espíritu de sabiduría, una cualidad imprescindible para quien guiaría a Israel a la conquista de la tierra prometida. La selección divina también enfatiza la capacidad de un líder para guiar conforme a la voluntad de Dios, no solo en términos de dirigir al pueblo, sino también de mantenerse fiel a los mandatos divinos. Este enfoque garantiza que el liderazgo no se desvíe hacia intereses personales o políticos, sino que permanezca centrado en los propósitos superiores de Dios para su pueblo. Este es un aspecto crucial que diferencia el liderazgo en la Biblia de otros tipos de liderazgo secular. Además, el liderazgo según Dios implica una gran responsabilidad, ya que el líder no solo afecta su vida, sino también la de todo el pueblo. Este es un peso que Dios no impone a la ligera. En Números 27, 16, 17, Moisés pide a Dios un líder que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, subrayando la necesidad de una guía constante y efectiva. Por último, el liderazgo divino requiere una confirmación por medio de signos y testimonios del Espíritu de Dios. Esto no solo valida al líder ante los ojos del pueblo, sino que también fortalece la autoridad del líder para ejecutar su misión con confianza y dirección divina clara. Esta obediencia se probó en múltiples ocasiones, como cuando lideró al pueblo alrededor de Jericó, siguiendo las instrucciones específicas dadas por Dios, que culminaron en la caída de las murallas de la ciudad sin una batalla convencional. Su preparación también incluyó entender y manejar la dinámica de liderar a un pueblo diverso y a menudo obstinado. A través de su servicio prolongado bajo Moisés, Josué aprendió a manejar las frustraciones y las crisis de fe que podían surgir, equipándolo con la paciencia y la fortaleza necesarias para guiar a Israel a través de sus propios desafíos futuros. La fidelidad de Josué a Dios es un tema constante en su historia. Esta fidelidad se demostró en cómo ejecutó las órdenes de Dios al pie de la letra, un reflejo de su profunda relación con Dios y su compromiso con las instrucciones divinas. La historia de Josué está llena de momentos donde su fidelidad se puso a prueba,
como en la batalla de Jericó, Josué 6, donde siguió un plan de batalla inusual que requería fe completa en la promesa de Dios. La valentía de Josué no solo se mostró en el campo de batalla, sino también en su capacidad para tomar decisiones difíciles. En Números 27, de 18-23, Dios instruye a Moisés para que imponga sus manos sobre Josué en presencia de todo el pueblo, para conferirle autoridad y asegurar la continuidad del liderazgo. Esta ceremonia no solo validó a Josué ante los ojos de Israel, sino que también reafirmó que la elección de líderes es un acto soberano de Dios, basado en su conocimiento de sus corazones y capacidades. Esta designación fue crucial para establecer la legitimidad de Josué, especialmente considerando que seguía a un líder tan venerado como Moisés. La imposición de manos no fue simplemente un gesto simbólico, fue una transferencia de la unción espiritual y la autoridad necesaria para guiar a Israel. Este acto aseguró que Josué no solo tuviera el mandato del pueblo, sino también el respaldo divino necesario para enfrentar los retos futuros. La designación de Josué también subrayó la importancia de la continuidad en la adhesión a los mandatos y la dirección de Dios. A través de esta transferencia de liderazgo, Dios demostró que su plan y su propósito para Israel trascendían a cualquier individuo, incluido Moisés. Esta lección fue vital para el pueblo, que necesitaba ver que la fidelidad a Dios debe permanecer constante, independientemente de quién esté al mando. Finalmente, la forma en que Dios preparó y designó a Josué enseña que el liderazgo efectivo requiere tanto la preparación divina como la confirmación pública. Josué no solo fue elegido por sus logros pasados o su proximidad a Moisés, fue elegido porque estaba equipado espiritualmente para cumplir las demandas específicas que enfrentaría en la conquista de la tierra prometida. Esta integración de la preparación espiritual y la validación pública es fundamental en el liderazgo bíblico. La historia de Josué ilustra un principio fundamental en el liderazgo bíblico. No es hereditario, sino basado en la elección divina. A diferencia de muchas culturas antiguas y contemporáneas, donde el poder se transmite por línea de sangre, en la Biblia, Dios frecuentemente elige líderes de maneras inesperadas, y a menudo de entre personas que no son de linaje prominente. Este principio asegura que la guía y el poder de Dios son los que prevalecen en el liderazgo, no las conexiones humanas o la posición social. Este enfoque en la elección, más que en la herencia, también subraya que cada persona tiene el potencial de ser utilizada por Dios para propósitos grandes, independientemente de su origen. Josué, aunque servidor y aprendiz bajo Moisés, no era su hijo, ni tenía un derecho inherente al liderazgo. Su ascenso fue el resultado de su carácter, su fe y su preparación bajo la guía divina. Además, al elegir líderes según su voluntad, Dios comunica que lo que busca es un corazón obediente y un espíritu dispuesto. Josué demostró estas cualidades a lo largo de su servicio, lo que lo hizo apto para la tarea de liderar a Israel a la conquista de la tierra prometida. Este principio es vital para entender que en el reino de Dios, el liderazgo es una función de la gracia y el llamado, no de los derechos de nacimiento o la sucesión familiar. La no hereditariedad del liderazgo también sirve para recordar a todos en posiciones de influencia que deben buscar constantemente la guía y la aprobación de Dios en sus acciones. Al no tener un derecho automático al liderazgo, cada líder debe esforzarse por mantener su relación con Dios y adherirse fielmente a sus instrucciones. No fue un acto realizado en secreto, sino uno que toda la comunidad presenció, asegurando que todos reconocieran y respetaran la autoridad de Josué como el nuevo líder designado por Dios. Este nivel de transparencia y legitimación
es vital en cualquier transición de poder para evitar disputas y divisiones. Finalmente, la transmisión de autoridad refleja un principio de continuidad en la misión de Dios. Aunque los líderes humanos pueden cambiar, la dirección y los propósitos de Dios permanecen constantes. Este acto aseguró que Josué no solo continuara el trabajo comenzado por Moisés, sino que también lo llevara a cumplir con la promesa de la entrada y conquista de la tierra prometida, siguiendo siempre la guía divina. Josué no solo recibió autoridad, también fue dotado con un espíritu de liderazgo que se manifestó en varias dimensiones de su gestión. Este espíritu se caracterizó por la sabiduría, la fortaleza y una profunda reverencia por las leyes y mandatos de Dios. Desde su primera aparición en la Biblia, Josué demostró ser un líder que valoraba más la obediencia a Dios que la popularidad entre los hombres, como se muestra en su informe como espía en Números 13:14. El liderazgo de Josué también se destacó por su capacidad para inspirar y motivar a las personas. Fue capaz de mantener la moral alta y dirigir al pueblo con confianza, incluso en situaciones de gran incertidumbre y desafío. Su discurso en Josué 1:6-9, donde alienta al pueblo a ser fuerte y valiente, refleja su habilidad para infundir coraje y fe en el corazón de sus seguidores. Además, el espíritu de liderazgo en Josué se evidencia en su habilidad para ejecutar estrategias complejas, como la conquista de Jericó. Su enfoque en la obediencia precisa a las instrucciones divinas, incluso cuando parecían ilógicas desde una perspectiva militar, demostró su comprensión de que el verdadero éxito proviene de seguir la voluntad de Dios y no de las tácticas humanas. Este espíritu también implicaba un compromiso con la justicia y la integridad. Josué no solo lideró en batalla, sino que también administró la distribución de la tierra entre las tribus de Israel con equidad, asegurando que la promesa de Dios a cada tribu se cumpliera. Su liderazgo fue integral, abarcando tanto los aspectos espirituales como los prácticos de gobernar a un pueblo. La historia de Josué resalta la importancia crítica de la obediencia y la vocación en el liderazgo. La obediencia de Josué a Dios fue la piedra angular de su éxito y longevidad como líder. Cada paso que dio fue un reflejo de su compromiso con seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra, demostrando que la obediencia no es solo un acto de fe, sino una estrategia de liderazgo efectiva en sí misma. La vocación de Josué, evidenciada desde su juventud, fue refinada a través de su servicio a Moisés y su experiencia en el tabernáculo. Esta preparación no solo lo equipó con el conocimiento necesario para liderar, sino que también fortaleció su carácter y su fe, preparándolo para los desafíos que enfrentaría. Este proceso muestra que el liderazgo efectivo requiere tanto llamado como preparación. Además, la combinación de obediencia y vocación en Josué proporcionó un modelo de integridad y dedicación que inspiró a generaciones futuras. En Josué 24:15, su exhortación a elegir, servir a Jehová, se convirtió en un punto de referencia moral y espiritual para todo Israel, destacando la importancia de la elección personal en la adhesión a los valores y mandatos divinos. La obediencia y la vocación también subrayan la responsabilidad del líder de guiar a otros no solo hacia la victoria terrenal, sino hacia la realización de los propósitos divinos. Josué no solo lideró para conquistar territorios, sino para establecer un pueblo que viviera según las leyes y principios establecidos por Dios, asegurando así su bienestar y alineación espiritual a largo plazo. Josué jugó un papel crucial en la transición de un pueblo nómada a una nación establecida en su propia tierra. Esta transición no fue solo física, sino también espiritual y cultural.
Bajo su liderazgo, los israelitas pasaron de ser un pueblo definido por su salida de Egipto a ser una nación con una tierra y una identidad propias, arraigadas en las promesas y leyes dadas por Dios a través de Moisés. Su liderazgo durante esta transición fue ejemplar en cómo manejó los desafíos tanto internos como externos. Internamente, Josué enfrentó la tarea de mantener la unidad y la obediencia de las tribus de Israel, gestionando conflictos y asegurando la distribución equitativa de la tierra. Externamente, lideró al pueblo en batallas contra las naciones cananeas, aplicando estrategias militares guiadas por la consulta constante con Dios. El papel de Josué también incluyó la reafirmación del pacto con Dios en momentos clave, como en Siquem, donde reunió a todas las tribus y renovó su compromiso con las leyes y mandatos divinos. Esta ceremonia, descrita en Josué 24, no solo recordó al pueblo su identidad y misión, sino que también solidificó la legitimidad y el respeto hacia Josué como su líder espiritual y político. Este liderazgo durante la transición fue crucial porque sentó las bases para la estabilidad futura de Israel. La habilidad de Josué para navegar estos desafíos muestra su destreza, no solo como líder militar, sino como un estadista, cuya visión para el pueblo abarcaba tanto la conquista inmediata como el bienestar a largo plazo. El cruce del río Jordán representa uno de los desafíos más significativos y milagrosos bajo el liderazgo de Josué, marcando el inicio oficial de la conquista de la tierra prometida. Este evento, descrito en Josué 3, simboliza la entrada a una nueva fase de la existencia de Israel y fue un claro reflejo del poder de Dios actuando a través de Josué. La preparación para cruzar el Jordán implicó no solo la organización logística de un pueblo entero, sino también la preparación espiritual. Josué instruyó al pueblo para que se santificara y estuviera listo para un acto de Dios, lo que demuestra su enfoque en la dependencia divina más que en la capacidad humana. La parte del río frente a ellos se detuvo, permitiendo que el arca del pacto y todo Israel cruzaran en seco, un milagro que reafirmó la presencia de Dios con Josué y con su pueblo. Este cruce no solo fue un testamento del liderazgo de Josué, sino también un momento de profunda transformación espiritual para Israel. Al entrar en la tierra prometida de esta manera milagrosa, los israelitas fueron testigos de un evento que fortalecía su fe y solidificaba su confianza en el liderazgo de Josué. Este acto también reiteró que la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob estaba siendo cumplida, vinculando las generaciones pasadas con el presente y el futuro de Israel. La forma en que Josué manejó el desafío del Jordán también demostró su habilidad para integrar fe y acción. A través de este y otros desafíos, Josué no solo guió a Israel a través de dificultades físicas, sino que también los educó en la dependencia continua y la obediencia a Dios, asegurando que su liderazgo trascendiera la conquista inmediata y tocara las bases mismas de la identidad y la espiritualidad de Israel. La conquista de Jericó no es solo uno de los relatos más famosos de la Biblia, sino también un poderoso símbolo del poder de Dios y de la eficacia de la obediencia en el liderazgo. Este evento, detallado en Josué 6, destaca cómo Josué guió a los israelitas en una táctica de batalla poco convencional que involucraba marchar alrededor de la ciudad y tocar trompetas, culminando con la caída milagrosa de las murallas de Jericó. Este milagro demostró que la verdadera conquista proviene de seguir las instrucciones divinas más allá de las estrategias humanas. El significado de la conquista de Jericó va más allá de una victoria militar. Simboliza la superación de lo imposible a través de la fe en Dios.
Este evento fue una prueba crucial tanto para Josué como para el pueblo de Israel, mostrando que su éxito dependía completamente de su fe y obediencia. La caída de Jericó también sirvió como un mensaje poderoso para las otras ciudades cananeas, estableciendo a Israel como una fuerza formidable respaldada por un Dios todopoderoso. Su enfoque en la distribución equitativa de la tierra y en establecer un marco legal y espiritual para la nueva sociedad israelita en Canaán demostró su comprensión de que la verdadera victoria implicaba crear una comunidad sostenible y fiel a los mandatos de Dios.